Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Qué tal? Son las 6:01 aquí por Centroamérica y nosotros estamos volviendo a su pantalla móvil o al dispositivo en el cual usted esté allí ubicado. Hoy 25 de abril, ¿qué celebra el mundo? El mundo celebra el Día Mundial contra esa enfermedad tropical que se llama el paludismo. Así es que mucho cuidado también con estas enfermedades que tanto afectan al país y sobre todo a la humanidad más que al país. Claro, nosotros estamos en la zona tropical. Agradecemos a nuestros amigos y amigas de la Radio Dignidad que nos permiten entrar a través de este trámite del Zoom en su canal directamente. También a Minca Comunicaciones Argentina. Agradecemos también a Rondas Campesinas del Perú. Nos siguen bastante y ingresamos directamente y estamos transmitiendo en ese canal también. Unidad Popular del Perú y también al carajo.org de Colombia, Avia Yala Soberana, Codeca Guatemala y obviamente a nuestras amigas y amigos seguidores de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, Juventud Plurinacional y otros canales. Allí en el anuncio ustedes pueden ver la temática de hoy. Anoche lo pusimos también en las redes. Trexa, esa empresa transportadora de electricidad de alta tensión, es decir, así que más que transportadora, que instala tanto torres como también cableado y aislantes de electricidad para llevar de las fuentes de generación hacia el mercado, digamos, para la distribución, ¿no? Y de eso hablaremos hoy. En el país son varias empresas las que hacen esta tarea del transporte de electricidad. Tenemos registrados, según Comisión Nacional, alrededor de 12, 14, aunque aparecen, digamos, oficialmente 8. Y una de esas empresas de que transporta es Trexa, pero no es la mayoritaria. Trexa nos va a hablar Laura Rojas, quien va a conversar con nosotros. La que tiene la mayor cantidad, digamos, tanto en redes en kilometrajes, ¿no? En cables, etcétera, es el INDE, sigue siendo el INDE con 70 subestaciones tenemos entendido y alrededor de 3.600 kilómetros cuadrados. Trexa apenas indican, ¿no? No alcanza, según cálculos que hemos hecho, a 1.000 kilómetros y 22 subestaciones indican que tienen o iban a instalar. Pero esta empresa amenaza con irse del país, más que solamente amenaza con irse, porque total todos se pueden ir. Está amenazando a Guatemala con iniciar el proceso judicial en una instancia internacional que se llama CIADI. CIADI es una especie de corte para dirimir, para resolver conflictos entre empresas y estados cuando las inversiones, cuando los proyectos, etcétera, no han funcionado. Y esto depende en buena medida del Banco Mundial. Y así esa instancia está jalando y Guatemala ha firmado ese convenio internacional para adherirse a CIADI. Así eso lo está jalando a Guatemala como otros países, como en otros casos han hecho otras empresas, para que se dirima ese conflicto. ¿Y cuánto está pidiendo Trexa para irse de Guatemala y ya no continuar con estas obras conflictivas que ha generado? 403 millones nos indican que estaría pidiendo o está pidiendo. Obviamente no hemos encontrado ninguna información oficial en la página de Trexa, pero estamos aquí para conversar con ustedes cuando son 6:04. Por favor, Laura, saluda a la audiencia. Muy buenos días. Adelante y cuéntenos cuáles son, digamos así, las irregularidades según lo que ustedes han visto, porque ustedes han estado detrás, digamos, como movimiento social, como personas afectadas, siguiendo los vacíos, las ausencias, las ilegalidades que ha estado cometiendo Trexa. Indícanos, por favor, ello, cuáles serían las ilegalidades, las irregularidades que habría cometido Trexa y a raíz de eso se le ha hecho varios procesos, especialmente sanciones, incluso municipales. Esa situación le ha frenado continuar con el proyecto y ahora dice, el Estado no me permite continuar, me voy. Cuéntanos. Sí, Ollantay, muchísimas gracias y muchas gracias a la audiencia. Sí, este es un proyecto regional, no solamente se queda en Guatemala. Sin embargo, pues Guatemala, en cuanto a planes energéticos regionales, ha asumido un rol central, digamos, protagonista para la generación y venta de energía eléctrica a no solamente proyectos extractivos de grandes magnitudes, sino a proyectos extractivos y otro tipo de distribución de energía eléctrica para la región sur de México, países centroamericanos. Y desde el principio hemos insistido, ¿no?, que el proyecto Trexa, el transportadora de energía Centroamérica Sociedad Anónima, es una empresa de capital colombiano del Grupo Energía de Bogotá,
que opera en varios países y que al final de cuentas viene a mercantilizar, digamos, a lucrar con un servicio que debería de ser un interés común para el desarrollo de las y los guatemaltecos, que se genera con nuestros bienes naturales, con nuestros recursos en nuestro país y que está funcionando para que otras empresas vengan y exploten grandes cantidades, millones de bienes naturales y se los lleven pues a sus bolsas, a sus arcas, y aquí no nos queda nada, ¿no? Esa lógica de extractivismo, de saqueo, también es la que se ha impulsado, como bien mencionabas tú, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y se han hecho lo que se llamó los planes de ajuste estructural, ¿no? Que vienen entonces a fortalecer la inversión internacional, la inversión extranjera de transnacionales y la inversión privada, ¿no? Y van entonces desplazando a las empresas nacionales, públicas, que dan un servicio público a la población, ¿no? Cuando debería de ser un derecho, pues se vuelve entonces un negocio muy lucrativo, por supuesto, y eso ha sido, digamos, en parte nuestra insistencia con esto entender. Si bien para el 2012 se había calculado aproximadamente, según la empresa Trexa, que ya habían hecho una inversión aproximada de $500 millones en el país, eso habría que revisarlo muy bien. Pero sí, como bien tú dices, no solamente ahorita el momento que hay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, que es el CIADI, que es, bueno, tienen un tribunal para ver estos arbitrajes, ¿no? Sobre inversiones que ha hecho la empresa en este país y por el cual demandan a Guatemala, alegando de que la institucionalidad no le ha permitido, no le ha facilitado avanzar con el contrato. Y sí, efectivamente quieren cobrar ahora $403 millones por eso, tanto el Grupo Energía de Bogotá como los representantes de Trex en Guatemala, que es el bufete Novales, que por cierto está vinculado con varios casos de corrupción. Este, Esto ha venido en tres fases, porque ellos desde noviembre del 2020 pusieron una denuncia, y todo, digamos, en el marco de un tratado de libre comercio que hay firmado entre los países del Triángulo Norte con Colombia. Este proyecto también se construye, entonces pasa por, eh, por El Salvador para llegar hasta Colombia, pasa por Honduras, va desde Guatemala también hacia México y ahí esa interconexión centroamericana para conectar también con los sistemas de interconexión del norte, donde también un tratado de libre comercio con Estados Unidos que exige compremos energía para ellos, aunque nosotros ya tenemos una sobreproducción de energía eléctrica en nuestro país, y también hacia el sur, hacia el resto del continente, ¿no? Somos como puente para esos proyectos y para los proyectos al final extractivos. Decías tú, claramente sí, es un proyecto de transporte de alta tensión de 230 kilovoltios de voltaje y esto es para el alto consumo. Está dirigido para el mercado mayorista, que son las grandes industrias, ¿no? Como mencionaba antes. Insistimos porque ha habido todo un discurso de que esto va para la población, que es para el desarrollo de la población, y realmente si nosotros vemos el crecimiento económico las y los guatemaltecos, lo único que ha habido es una agudización del empobrecimiento, del desplazamiento, del desempleo, de la pobreza, ¿no? De las malas condiciones, y eso tiene que ver también con ese sistema corrupto que promueven estas transnacionales. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando esta empresa viene, se instala en el país, se crea la empresa Trexa, ¿no? Y se negocia este contrato para desarrollar los planes de expansión de transporte de energía que se diseñan y se aprueban desde la Comisión Nacional de Energía Eléctrica por medio de sobornos millonarios. Esta fue una publicación que desde diciembre del 2020 Juan Francisco Sandoval publica con varias otras casos de corrupción del Ministerio de Energía y Minas. En el caso de mecanismos de corrupción del Ministerio de Energía y Minas, ustedes lo pueden ver, eso está colgado en Google, lo pueden buscar, ahí está la conferencia de prensa donde se explica de cheques y de incluso renovaciones de contratos a favor de la empresa Trexa por millones. Estamos hablando de un ministro de Energía y Minas, como fue Eric de esa Archila, que está prófugo de la ley, perseguido también por otro tipo de sobornos en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien emite un acuerdo gubernativo inconstitucional, el 145 2013, para decir que el proyecto es de urgencia nacional y necesidad pública y presionar a toda la institucionalidad
vinculada al desarrollo de este proyecto a que den todas las facilidades y agilicen todos los trámites para que el proyecto pase por los territorios. Entonces, lo que la empresa alega de que no ha tenido apoyo de la institucionalidad es mentira. Antes de eso, ya Álvaro Coloma había emitido también un acuerdo gubernativo para facilitar el avance de la empresa. La misma ANAM, digamos, desde la Asociación de Municipalidades de Guatemala, facilitó, hizo convenios para que pudieran pasar. El INAP agilizó el otorgamiento de licencias de tala por donde debían pasar y esto pues vino también acompañado de la intervención de la empresa, de sobornos de la empresa, de tráfico de influencia por parte de la empresa. Incluso hay pruebas, ¿no?, de alcaldes que en algún momento salieron que no habían dado la licencia de construcción porque la empresa no había llenado los requisitos, porque habían un montón de debilidades, un montón de falsas, desde los estudios de impacto ambiental hasta un montón de requerimientos que están en actas y están registrados en las distintas municipalidades y que a la hora de que algunos alcaldes ya no quedaban electos para el siguiente periodo, pues al final le otorgaban la licencia 1 o 2 meses antes de salir de su mandato y recibieron cheques de 1.300.000, 2 millones de quetzales, ¿no? De eso hay registro y hay prueba. Hay muchísima corrupción promovida desde la empresa. Entonces, como mencionaba, bueno, este es un caso que viene la empresa, denuncia al Estado desde noviembre del 2020 y se deja un espacio para que se desestima, podríamos decir, para que lleguen a un acuerdo, se haga un diálogo entre el Estado de Guatemala y la empresa y lleguen a un acuerdo al cual no llegan. Y después viene otro momento, en diciembre del 2021 se vuelve a reforzar la denuncia y lo que alega el gobierno de Guatemala, pues en este proceso legal es que primero, si hay para ciertas de las alegaciones que hace la empresa, este tribunal carece de jurisdicción, ¿ya? Y entonces insiste la empresa y vuelven a juntar estas dos demandas y finalmente el año pasado, en septiembre del año pasado, 2023, vuelven y reiteran y se abre el caso, ¿no?, de nuevo y empieza este proceso. Pues recordando que aquel entonces, justamente un día después que sale publicado esto en Prensa Libre, que la empresa se retira, que exige 403 millones de dólares, eh, pues hay un llamado nacional a un paro indefinido y pues las cosas ya sabemos cómo han estado de turbias, de inestables en el país, ¿no?, con el sabotaje de las elecciones, toda la corrupción que ha habido, eh, bueno, la situación que ya conocemos que hemos estado viviendo hasta el cambio de gobierno y pues lo que nos ha sorprendido de lo que esperábamos de este nuevo gobierno y las luces que nos está dando ahorita, ¿no? Porque todavía se promovió un paquete desde la AGER, desde la Asociación de Generadores de Energía Renovable, para generar muchísima más energía eléctrica en Guatemala cuando ya tenemos un excedente. Pero seguimos teniendo comunidades que no tienen el servicio de energía eléctrica. La total pobreza se sigue incrementando y no ve la desnutrición y no vemos planes, jamás hemos visto un plan o un análisis de que los planes energéticos en este país están vinculados a planes de crecimiento y de desarrollo económico de las poblaciones integral. Eso Mm. no lo hay. O sea, no necesitamos energía eléctrica para tener teléfonos celulares y enriquecer más a Tigo y a Claro. No necesitamos únicamente energía eléctrica para tener refrigeradoras. Se necesita energía eléctrica porque tiene que haber inversión en la educación, tiene que haber una inversión en la salud, tiene que haber un desarrollo hacia los agricultores, en tecnología, en asesoría. Y eso no lo Sí, hemos visto. pues, Ajá. estamos conversando con Laura Rojas. Ella es parte de las comunidades que han estado y están organizados en resistencia por el incumplimiento de procedimientos jurídicos legales establecidos tanto a nivel internacional como nacional para la instalación y la operación, digamos, de proyectos extractivos o proyectos como es el caso de energía eléctrica, y eso es lo que no se ha cumplido, y ante eso ellos se han organizado y nos anuncian que Trexa se va desde el año pasado. Trexa indica que se va, aunque como decimos, no hay nada oficialmente en sus páginas, y estamos abordando sobre ello. Em, Gracias a nuestros amigos de TikTok también que nos están siguiendo, a todos nuestros amigos de las redes sociales. Esto lo tendrán ustedes en YouTube.
Vamos avanzando, son 6:16. Laura, la otra cuestión que nos inquieta, aparte de las irregularidades e incumplimientos que tuvo esta empresa colombiana, que por cierto, claro, ninguna empresa ya es territorializada en un determinado país, ¿no? Son transnacionales, es el tema de los impactos. ¿Qué impactos, qué secuelas deja hasta este momento esta empresa? Y yo les adelanto, ayer yo pasé por Baja Verapaz y escuche bien, en medio de los tomatales donde siembran tomate y ese tomate que usted lo consume en la casa, en medio, ¿sí? No al costado, en medio, ¿sí? Están instaladas torres como la que está viendo usted en su cámara, en su móvil. Y obviamente hemos visto montañas deforestadas, ¿no? Nacimientos de agua, etcétera. Pero cuéntanos, ¿qué impactos deja esta empresa si se va y si se queda? ¿Qué daños tendrá que remediar? Sí, los daños son muchos y como mencionaba, están registrados. Me vale mencionar también que toda esta información se han dejado en manos de varios investigadores, entre uno de esos, una red de periodistas que ha estado aquí también y publicaron sobre el caso de la mina Fénix, ¿no? La CGN allá en el Story que se llama Forbidden Stories, ¿no? Es importante que lo sepan porque hemos recibido amenazas como todos los defensores y personas que se han opuesto a este proyecto, hemos recibido persecución, amenazas, coacción, distintas formas, digamos, para obligar a que este proyecto se imponga en los territorios, ¿no? Por parte de la empresa también han contratado este, grupos de seguridad privada, que tienen pues vinculaciones, hay que investigarlas. También eso va generando una situación en las comunidades, ¿no? Va instalando la idea de que lo que dice el gobierno central y lo que dice el alcalde municipal es la palabra divina y no la palabra del pueblo, una obediencia, de un miedo, ¿verdad? Un temor también instalado desde la guerra y lo saben estas empresas. Eso genera muchas situaciones de conflictividad entre los vecinos, quienes creen el discurso de que esto es para el desarrollo de los pueblos, quienes quieren vender, no pierden su patrimonio, el impacto económico que tienen las personas por donde pasan estos proyectos. Como dices tú, tomatales, hay personas que perdieron pues su terreno completo porque la empresa les prohíbe a veces sembrar, les prohíbe construir su casa, les obliga a asumir las responsabilidades legales si hay una irregularidad en el proyecto, porque es un paso de servidumbre. Sin embargo, en muchos casos el terreno queda a nombre de las personas. El impacto en las fuentes de agua, porque si vemos los estudios de impacto ambiental, los mapas hídricos, las líneas pasan justamente en las zonas de recarga hídrica más importantes. Y aparentemente esto tiene que ver con un tema de conductividad de la energía eléctrica, porque es justamente donde se depositan los metales, ¿no? Cuando el agua se filtra, los metales ahí se van quedando filtrados en la tierra y eso ayuda a la conductividad de la energía eléctrica. Por otro lado están los impactos en la salud. Esto pasa encima de escuelas, encima de centros poblados, cerca de hospitales, de hogares, muchísimos. Y en las regulaciones dice que esto no debe pasar. Entonces hay un serio problema porque hay afectaciones a la salud que la misma empresa ha negado esta información a la población, pero si se ven en estudios internacionales de institutos relacionados con eh, radiación y medidas de seguridad y otros principios de precautoriedad que tienen que tomar en cuenta también las empresas, hay un impacto en la salud. Esto genera una serie de problemas de leucemia, de tumores cerebrales, problemas nerviosos, en fin, muchos problemas de la salud, impactos en la organización comunitaria también por los sobornos que existen. Se instalan autoridades que la empresa va sobornando y pagando para que respondan a sus intereses. En fin, hay un impacto en la democracia, hay un impacto en las dinámicas de relaciones comunitarias porque intervienen también a liderazgos de los consejos de desarrollo comunitario, municipal y departamental, ¿no? Pero los impactos son varios. Por Son, dicha se ha hecho un registro de todos estos impactos y hay demandas de sobra, denuncias también. Y bueno, igualmente, ahora en este momento, como pueblo, nos está exigiendo una empresa transnacional que ha venido a violentar nuestros derechos, que paguemos de nuestros impuestos por
Entonces, sí, ese es uno de los llamados. Tenemos que sumarnos a esta demanda, pero tiene que ser por la vía oficial. Si no tenemos las denuncias en el Ministerio Público, es como dice, bueno, denuncia que no está en la vía oficial, es un delito que no existió, ¿no? No solamente es un testimonio. Eh, pero bueno, contabilizar eso es parte del proceso, ¿no? Que hemos venido haciendo y como mencionaba, pues ya hemos repartido con varios investigadores, centros de investigación, periodistas y personas de derechos, grupos de organizaciones de derechos humanos, la información que tenemos, que hemos venido recopilando. Por supuesto que sí. Laura Rojas conversando con Radio Victoria, www.radiovictoriagt.com, sobre esta noticia que llama la atención. Strepsa, esa empresa transportadora de electricidad de origen colombiana, que estuvo presente por más de 12 años en el país, cuya inversión no sabemos a ciencia cierta cuánto es que invirtió exactamente. Ahora, ante su imposibilidad de continuar con los proyectos de la instalación de torres y el tendido eléctrico, amenaza con enjuiciar a Guatemala Estado en CIADI, y pedirle, o como digo, 403 millones de dólares, irse del país. Y claro, eso va a meditar auditoría, etcétera, para ver cuánto efectivamente invirtieron y todo lo demás. Pero lo que llama también la atención es que, lejos de asumir su irresponsabilidad, porque toda empresa, y eso está establecido, son no, cánones internacionales, toda empresa para entrar en territorios, por más que sean campesinos, tiene que hacer consulta previa, libre e informada. ¿Eso se hizo? Nunca se hizo. Han firmado convenio de concesión con el Estado, con el gobierno de turno, y dijeron: por donde pase, aquí está el cabledo, por donde pase, la gente tiene que cederme su terreno, no importa que sea su vivienda o su nacimiento de agua. Si por ahí pasa, se toca instalar torre, lo vamos a tener que exigir. Si pasa el cable, vamos a tener que exigir que no siga cultivando en ese espacio, porque por ahí vamos a cuidar nuestros cables. Y claro, la gente se resistió, y en muchas partes las permitieron, ¿sí? Y en otras partes la gente despertó, y gracias al trabajo de defensoras comunitarias de derechos se resistió y no los dejó. Yo fui alguna vez visitando esos procesos y vi efectivamente que en lugares, creo que era San Bartolo, Milpas Altas, donde estaban, muy a pesar que el gobierno municipal había indicado que esa obra no podía continuar en su jurisdicción, muy a pesar de ello. Ellos estaban pegados en la torre, trabajando, y cuando entramos como prensa, obviamente se intimidaron, bajaron, quisieron hacer ademanes de esconderse, etcétera, pero no quisieron hablar con nosotros. Eso lo hemos vivido y lo hemos tenido. Y no estamos en contra de ninguna empresa en particular. Lo único que estamos indicando es que, como investigadores, como comunicadores, pero sobre todo como defensores e hijos de la tierra, es que si hay reglas nacionales e internacionales que están vigentes y son universales, tiene que ser aplicado para usted y para mí. Porque si la serpiente va a seguir mordiendo únicamente, que es la justicia, únicamente a los descalzos, entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Conversando estamos con Laura Rojas sobre este tema, Teresa. Finalmente, para concluir, Laura, te dije hasta 6:30. Cuéntanos, por favor, en dónde están los procesos de resistencia frente a esta acción que está realizando Trexa en el país. Sí, bueno, la resistencia ha sido generalizada. El proyecto pasa por 79 municipios del país y 359 comunidades. Y hasta donde nosotros sepamos, por supuesto, en distintas condiciones, porque en algunos casos la tenencia de la tierra, el paso de servidumbre estaba en terrenos privados, donde tal vez fue más fácil negociar. En algunos lugares tal vez las personas estaban más alejadas, con menos asesoría, con menos conocimiento de lo que sucedió. Pero hasta donde nosotros hemos recorrido, nos hemos acercado eh, con distintas comunidades, autoridades ancestrales, grupos diversos que se han opuesto a este proyecto y que han llevado sus propios procesos de defensa del territorio, ¿no? De denuncia. Casos, por ejemplo, como el de Izabal, que vale la pena mencionar porque pasan por varias áreas protegidas, este, haciendo destrozos, ¿no? Y si ustedes pasan por el Río Dulce, por el puente de Río Dulce, van a ver estas horrendas torres que arruinan el paisaje de este río, de este parque nacional. Y ahí se organizaron
todos los actores involucrados en el turismo, desde hoteleros, personas con dinero, hasta los tutuqueros, asociaciones de lancheros, todos se organizaron, ¿no? Fue difícil porque las presiones pues fueron grandes, la impunidad ha sido tremenda en los gobiernos que hemos tenido eh, desde siempre. Lamentablemente no se han podido hacer, no ha habido una representación, un acompañamiento, un acuerpamiento por parte de la institucionalidad del Estado. Sin embargo, ha habido resistencia en todo eh, el país. Nosotros como coordinadora de comunidades afectadas por TREX hemos estado más en el área central, hacia Chimaltenango, hacia el sur, digamos, en la costa sur, pero hemos hablado con muchas personas, incluso donde están construyendo líneas privadas de TREX, como lo ha hecho Cementos Progreso, porque la línea que se construyó ilegalmente, que pasó por Zacatepeques y por nuestras montañas sin licencias de construcción, se construyó a favor de los mayores consumidores de energía de Guatemala, que son los Cementos Progreso, ¿no? Llega a su estación, Las Cruces, Santo Domingo, Xenacor, donde también si pasan por la carretera van a ver todas las torres que están instaladas y no había licencia en Zumpango, Zacatepeques, no tenían suspensión de licencia en San Bartolomé, Milpas Altas, no habían otorgado todo el proceso para otorgar licencia formalmente en Santa Lucía, Milpas Altas, y construyeron aquí, incluso habiendo una resolución de una corte, este, para que no se construyera en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas. Sin embargo, pues la empresa construyó, ¿no? Y se hizo uso de hombres encapuchados que no querían dar identificación a la policía. Estos son los mecanismos que la empresa usa de intimidación. Vienen, criminalizan a las personas que defendemos y así avanzan, ¿no? Pero a favor de estos grandes consumidores mayoristas como los Cementos Progreso y en el otro caso, la construcción para los cañeros, también, que tienen una línea privada en el sur del país y pasa por varias comunidades, ¿no? Que ya de por sí están desplazadas y con serios problemas de salud, serios problemas eh, pues de desnutrición también, porque todos los químicos que se utilizan, porque están cercados por el monocultivo de caña, han sido desplazados y no tienen acceso a agua, el agua está en muy mal estado porque pues todo lo cooptan estas grandes empresas, estos intereses privados. Muchas gracias. Hemos conversado de esta manera cuando son 6:29. Cerramos esta conversación con una de las guardianas de los nacimientos de agua de los bosques en el país, Laura Rojas, que claro, esta trifulca, esta contienda desigual en Ciadi entre Trexa frente a Guatemala no será la única, pero ojo, no todo el que va a Ciadi gana. Pero usted que está en su comunidad, que me está escuchando del otro lado de la pantalla, también está en la responsabilidad de informarse y tomar, si no puede hacer acción, por lo menos opine, genere contenidos y difunda, porque no es verdad, no es verdad que el bienestar del país necesaria y exclusivamente se va a resolver con cuestiones de inversiones de envergadura, con cuestiones de dinero. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias por vuestra atención. Nosotros volveremos próximamente a su pantalla y entonces conversaremos otras temáticas.